San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa A Nuestra Salud, programa de San Vicente Fundación, que organizamos mes a mes con el apoyo de nuestros especialistas y también con el apoyo del Centro Comercial San Diego, quien nos facilita este espacio. Recordemos que estas conferencias no reemplazan la visita al médico. Estas conferencias nos dan idea de cuáles son esos tips de autocuidado y cuáles son esas alertas tempranas que debemos tener en cuenta para detectar enfermedades. En el día de hoy tenemos una conferencia muy interesante. Si ustedes alcanzaron a mirar la programación, habrán visto que su título nunca lo habíamos escuchado de pronto. Salud oral, enfermedades, ¿qué relación tendrá, cierto? Entonces, vamos a ver la conferencia, cómo impacta la salud oral en las enfermedades crónicas de los adultos. Es poco lo que sabemos sobre este tema y por ello hemos traído especialistas conocedores. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Entonces nos acompañan el doctor Efraín Álvarez, él es estomatólogo y cirujano oral, cirujano maxilofacial y doctor en ciencias estomatológicas. Y también nos acompaña el doctor Julián Ramírez, él es médico internista, ambos de San Vicente Fundación. Con ustedes entonces, ambos doctores, ellos van a estar presentes, no vamos a tener conferencias divididas, vamos a tener una conferencia muy buena compartida. Los invito pues a que pongan mucha atención. Mi nombre es Efraín Álvarez y el doctor Julián Ramírez. Vamos a compartir esta tarde con ustedes una presentación en conjunto de dos especialidades que confluyen en muchas actividades de lo que es la enfermedad en una persona. Esto es para que tengamos en cuenta siempre que una de las principales funciones de los especialistas es trabajar en equipo. Así se hacen mejor las cosas, se pueden llevar a un mejor resultado de los tratamientos que se le presentan a determinados pacientes con unas enfermedades que pueden ser complejas en un momento determinado. La parte que yo voy a hacer la introducción es lo relacionado con la salud bucal. Esa es mi especialidad. Entonces, cuando uno habla de la salud bucal, pues la gente únicamente piensa que es que se me están cayendo los dientes, que necesito reemplazármelos, o que tengo un diente torcido y me lo voy a enderezar con un aparato de ortodoncia, o que me salió una peladura, etcétera, y simplemente se quedan ahí. Pero realmente la boca, cuando nosotros enfocamos la salud en general, uno diría, bueno, ¿por dónde comienza el sistema digestivo? ¿Por dónde comienza la presentación de una persona? Uno diría, por una sonrisa, una cara agradable, una boca elegante, unos dientes perfectos. Eso sería como la conducta de entrada o de presentación de una persona. Entonces, si una persona tiene una buena salud oral, es lo más probable que va a tener también una buena salud general. Si una persona mastica bien, va a tener una buena digestión. Si una persona tiene saludablemente los estados dentales y si tiene prótesis adecuada, utiliza bien su funcionamiento protésico, si tiene unas adecuadas consultas con el odontólogo y tiene una orientación de cómo mantener una buena higiene oral, por consiguiente su digestión y su salud va a ser muy buena. A medida que pasan los años, como todas las cosas, en el ser humano se van deteriorando los estados, los organismos se van deteriorando, entonces las funciones masticatorias se van alterando por la presentación de caries, de enfermedades periodontales que anteriormente se denominaban piorrea, por las pérdidas de dientes, por de pronto un trauma, sufre un accidente la persona y pierde estructuras dentarias, o le sale un tumor y le tienen que hacer una cirugía grande, o no tuvo el control adecuado durante la infancia, la adolescencia y en la adultez, viene presentando secuelas que son las ausencias de dientes. Sin embargo, no solamente la boca se basa únicamente en la presentación de los dientes. Acordémonos que tenemos la lengua, los labios, los carrillos, que se conocen como los cachetes, el paladar, el suelo de la boca, la orofaringe. Estructuras que son de tejidos blandos y tejidos duros.
Entonces, si uno le pregunta a una persona, ¿qué es lo más común que uno se encuentra en la boca que no vaya a ser caries asociada a un diente o a una enfermedad periodontal? La mayoría de la gente ha sufrido alguna vez por un cepillado o por un trauma de un mordisqueo, lo que se denominan las úlceras. Las úlceras comúnmente, lo más relacionado que uno puede tener es un trauma local. Uno se tomó un café caliente, uno se hizo una herida por un cepillo traumático, se mordisqueó con una arepa muy tostada y la laceró la encía, entonces se forma una úlcera. Pero esa úlcera ya tiene un factor etiológico conocido, que es el producto de un trauma. Pero también salen úlceras que no sabemos de dónde vienen. No sabemos de dónde vienen, entonces esas peladuras o esas úlceras pueden ser la manifestación de una enfermedad general. Lo que nosotros queremos y pretendemos hoy en esta tarde es darle a conocer a ustedes unas pautas de lo que es normal y de lo que no es normal en un momento determinado. Si a mí me sucede que me comienzan a salir úlceras sin tener una explicación, ¿qué debo hacer? Hombre, esto no es normal, yo tengo que acudir a un odontólogo o a un médico para que me haga una evaluación general y me vaya dando una orientación de por qué se me están presentando estas cosas. Si yo no hice ninguna de las anteriores consideraciones de traumas que yo les mencioné para que estas cosas se presenten, entonces debo acudir a donde un especialista con el fin de que me manifieste alguna alteración que yo esté presentando ahí. Las otras cosas que uno, bueno, desafortunadamente no tenemos una buena visibilidad de las cosas, y esto es una imagen sobre un fondo del cachete. Las otras cosas que encontramos en la boca son lesiones blancas. O sea, si usted se evalúa, ahora que salga de aquí y se va a un espejo y comienza a ver los colores que tenemos dentro de la boca, la mayoría son de unos tonos rosados, rosado pálido. Ese es el color normal de nuestra mucosa, del dorso de la lengua. El dorso de la lengua está lleno de una cantidad de cositas que se llaman papilas. Los labios tienen una área seca y una área húmeda y tenemos glandulitas ahí que producen saliva. La lengua tiene unos movimientos, para todos los lados la podemos ver. El paladar es una cosa dura y una parte blanda. Si yo veo alguna cosa de un lado que no la tengo del otro lado, por ejemplo, en el lado derecho de la lengua yo encuentro una placa blanca que no se me desprende, que no se me quita, yo sospecho que puede ser una alteración porque no tengo la del otro lado completa. Entonces ahí comienzo yo a identificar mediante una técnica que es el simple autoexamen, analizando mi cuerpo, analizando mi boca en este caso. Entonces, esa idea del autoexamen, del conocimiento relacionado con lo que puede ser una enfermedad o no, o la presencia de una cosa o no, es lo que me da la posibilidad a mí de detectar situaciones anómalas en un momento determinado, sin necesidad de acudir en este momento a un especialista, sino haciéndome yo mi mismo autoexamen, mi misma autorreflexión de algo que no es normal o que yo no me había visto, ¿sí? Sin mencionar que es un diente alterado o que me la está produciendo una prótesis desajustada o un gancho de un aparato, etcétera, etcétera. Las otras cosas que vamos a ver, ya vimos úlceras que se ven como una peladura común y corriente, lesiones blancas y lesiones rojas. ¿Qué es un área roja? Un área roja puede ser la causa o origen de una irritación. Es decir, yo me quemé, tomé el ejemplo del tinto, me quemé con el tinto muy caliente. O le agregué un poquito más de picante a la sopa y me quedó muy picante esto, entonces me produjo una irritación. Esa irritación, ¿cómo la voy a ver dentro de mi boca? De un color rojizo. Pero ¿qué pasa? Que eso debe desaparecer a los 2, a los 3 días, cuando ya mi organismo se defendió y lo curó espontáneamente. Pero si yo encuentro una cosa roja, que no le veo una causa, la vi hoy, la veo dentro de 10 días, dentro de 15 días, dentro de 20 días, y no ha desaparecido, ya me debe llamar la atención. Ya tengo que buscar a un profesional que la identifique para ver qué es lo que me está causando esa lesión roja, o esa lesión blanca, o esa lesión ulcerada. Sin mencionar aquellas cosas que ya crecen
por decirlo así, crecen en una forma de una masa, de una bolita, de un nódulo. Entonces, el conocimiento de mis propias estructuras, de saber que tengo un maxilar superior, de que tengo un maxilar inferior o una mandíbula, una lengua que se me mueve, un suelo de boca, que yo produzco saliva con la alimentación espontáneamente, que no tengo zonas duras. Toda la cara y las estructuras de adentro las puedo tocar y se me pueden desplazar, sin mencionar alteraciones. Entonces, si yo conozco todo eso, en el momento en que yo soy capaz de detectar cualquier cosa de estos 3 tipos de lesiones principales que se encuentran en la boca, vamos a identificar la posibilidad de una enfermedad. El doctor Julián tiene una expresión que dice: la boca puede ser el espejo de lo que es el organismo por dentro. Es así. Los que están aquí, algunos vendrán de pueblos y se acuerdan que en el pueblo el médico muchas veces diagnosticaba diciéndole al paciente: saque la lengua. En la lengua se identificaban una cantidad de cosas y entonces uno veía si la lengua estaba sucia, si no tenía papilas, si estaba lisa, si estaba brillante, si estaba cubierta de muchos restos o cosas, si era blanca, si era grande, si era chiquita, si se encogía, si no se movía. Entonces, muchas enfermedades también tienen la repercusión a nivel de la lengua. Entonces, uno puede aprender a identificar alteraciones en los exámenes dentro de estas condiciones, que puede ya causar con algo que no es normal y viene de adentro. Entonces, ahora vamos a comenzar a mencionar algún tipo de enfermedades que son las que se relacionan con estos problemas en la boca. Dientes. Bueno, tenemos 36 dientes. Entonces, en la juventud peleamos con la caries. ¿Por qué? Porque no tenemos unas buenas condiciones de aseo, porque no tenemos el criterio de estarnos cepillando para mantener una buena salud dental, entonces nos dan las caries. Bueno, afortunadamente hoy en día la población juvenil y la población infantil está cubierta por muchos programas de salud oral y con la fluorización, con los sellantes, ya no hay tanta carie. Y en los adultos nos dan caries muy poquitas veces. O sea, ya el adulto pasa, se vuelve como insensible un poquito a la caries, pero lo afectan otras cosas, que es lo que se denomina la enfermedad periodontal. ¿Y qué es la enfermedad periodontal? Algunas veces es la respuesta de una mala higiene oral. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo un buen aseo, yo no uso adecuadamente el cepillo, me cepillo nada más en la mañana como para que me quede el olor a la pasta en la boca y salgo corriendo, pero no tengo la precaución de usar una seda dental, no tengo la precaución de verificar el acúmulo de comida que se me queda en los otros dientes y que eso se me va empastando con el paso del tiempo y se va volviendo piedra, que son los que se llaman cálculos dentales. Esos cálculos dentales se vuelven tan rígidos porque se pegan al diente que ya no los puede remover la persona con el cepillo, sino tiene que acudir a un profesional que le haga una limpieza para que le pueda realizar una buena eliminación de estos factores que son los principales gestores de lo que se denomina la enfermedad periodontal. ¿Y qué es la enfermedad periodontal? La destrucción de lo que soporta un diente y por consiguiente la pérdida de ese diente. Eso es lo más común. Sin embargo, la enfermedad periodontal también puede estar presente en muchas enfermedades, en muchos otros trastornos, en pacientes inmunosuprimidos, o sea, en pacientes mal alimentados, en pacientes con deficiencias nutricionales, lo primero que comienzan a perder son los dientes. El paciente diabético también cursa con muchos problemas a nivel de los dientes y de las estructuras de soporte y con pérdida dental. En la osteoporosis, en los pacientes que toman medicamentos derivados de los esteroides, producen inmunosupresiones y van a causar las pérdidas de los dientes. El paciente fumador crónico tiene la tendencia a tener pérdidas dentales asociadas a la enfermedad periodontal. Entonces, haciendo un pequeño resumen, encontramos que algunas enfermedades pueden tener inicialmente la manifestación en boca a partir de úlceras, a partir de placas blancas, a partir de placas rojas y a partir de la enfermedad periodontal. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es lo que trato yo de mostrarles aquí en esta foto? La esqueilitis o la esqueilosis o lo que le llamaban anteriormente boqueras.
Las boqueras son unas fisuras que se hacen a lo largo de los pliegues de las comisuras de las personas, casi siempre mayores, y que se debe en una forma inicial a un mal uso de las prótesis dentales. Los pacientes que no les elaboran una adecuada prótesis dentales pierden la altura y la configuración de la cara por sus estructuras dentales, entonces se le aumentan esos pliegues. En esos pliegues crece un hongo, que es una infección micótica. Eso se denomina candidiasis y se conoce con el nombre de queilosis. ¿Por qué? Porque es la inflamación de los labios. Los labios en términos médicos se denominan queilos. Entonces, por eso se dice queilitis o queilosis. ¿Eso qué es? Localmente se encuentra así, pero en los pacientes con algunas enfermedades sistémicas uno también los detecta. Esto nos puede ayudar a nosotros a identificar estos problemas generalizados a partir de la visión de un problema que no está resuelto localmente. Entonces, las personas también que usan prótesis totales tienen la posibilidad de presentar infecciones a partir de los hongos por la presencia de este hongo que se encuentra dentro de las estructuras orales. La enfermedad, pues esto es lo que dice el doctor, que es como el espejo. Las infecciones virales en este caso el herpes, lo que se denomina comúnmente fuegos. Al 80% de la población está en contacto con el herpes, que está en el medio ambiente y se puede generalizar. Pero a algunas personas se le vuelve repetitivo. ¿Cuándo se vuelve repetitivo una infección viral? Cuando la persona ya tiene alguna alteración sistémica, que quiere decir su sistema de defensa, su sistema inmunológico no está funcionando bien. Hay que hacerle un rastreo, hay que hacerle un chequeo. ¿Por qué? Porque no es normal que a una persona se le esté presentando estas situaciones a repetición. Las infecciones en los pacientes con HIV, o sea, el paciente con SIDA, ya es un paciente identificado, es un paciente que tiene una inmunosupresión y del cual se van a derivar muchas patologías sistémicas. Nosotros estamos en la posibilidad también de detectar si ese paciente no ha sido referenciado con el conocimiento que se tiene de su presentación en la boca o en cualquier parte de estructura orgánica, de identificar si ese es un paciente inmunosuprimido. Los focos sépticos, ¿qué se denomina un foco séptico? Un foco séptico quiere decir aquella estructura dentaria que se dañó y que a partir de ahí me puede generar complicaciones. El doctor ahora explicará cómo, teniendo yo alguna alteración, en este caso, por ejemplo, una cardiopatía o teniendo una hipertensión, cómo debo controlar que en mi boca no existan focos sépticos. ¿Por qué? Porque puedo complicar los cuadros generalizado con base en ese tratamiento y a partir de la boca. Entonces, la recomendación es que personas que vayan a ser sometidas a tratamiento o vayan a iniciar tratamiento antihipertensivo o como cualquier otro tipo de tratamiento, tener en lo posible una buena salud oral. Y esa buena salud oral se la dan a ustedes las orientaciones de un odontólogo. Uno, así como regularmente, se motila, se hace el pedicure, se hace el manicure, va y compra un par de zapatos nuevos. También debe tener uno la cultura de asistir a las consultas odontológicas para hacer unos controles clínicos de lo que tengo dentro de la boca. Entonces, a partir de ahora, el doctor Julián entrará explicándonos algunos de los problemas de lo que se denominan enfermedades crónicas que pueden comenzar en un inicio desde la boca su primera manifestación. Cordial saludo para ustedes, un aplauso para el doctor Efraín por su ilustrativa conferencia. Gracias. Voy a conversarles a ustedes de unos temas grandes, fundamentales, en relación a enfermedad crónica y enfermedad dental. Y en algunos momentos vamos a estar haciéndonos un apoyo a través de algunas preguntas hacia el doctor Efraín. Vamos a hablar en primer lugar de la diabetes. Ya el doctor nos explicó lo que significa la periodontitis, hablando en términos de una inflamación crónica alrededor de los dientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en los pacientes con diabetes esta enfermedad periodontal es más frecuente y ocurre de una manera más grave. Y esa gingivitis crónica afecta también a los pacientes diabéticos, no solamente los diabéticos mayores que generalmente tienen una diabetes llamada tipo 2,
sino también en los pacientes jóvenes que pueden tener una diabetes tipo 1. ¿Cuál es el problema de la periodontitis? Entre muchas cosas, que además puede generar una pérdida dentaria precoz. Entonces, hay investigaciones que muestran que la enfermedad periodontal avanzada en pacientes no diabéticos es cercana al 10%, mientras que en pacientes diabéticos es de casi un 50%. Es decir, los pacientes con diabetes tienen un riesgo más alto de desarrollar enfermedad periodontal y se dice que hay una incidencia 3 veces mayor de enfermedad periodontal en los pacientes con diabetes. Entonces, parece haber un matrimonio de esos incómodos entre la diabetes y la enfermedad periodontal. Y hay otro tema muy importante, y es que los pacientes que tienen también daño en la retina, casi siempre en el punto en que tienen daño en la retina por la diabetes, van a tener también un mayor riesgo de enfermedad periodontal. Además, la periodontitis en los pacientes diabéticos está asociada a mayor daño renal y mayor afectación cardiovascular. Y hay un dato importante, no solamente la periodontitis se asocia a la diabetes, sino que el hecho de tener periodontitis empeora el control de la glicemia en el paciente con diabetes. Es decir, muchas veces los pacientes con diabetes no se van a controlar suficientemente bien por tener una periodontitis, por tener un tratamiento inadecuado en esas estructuras bucales. Y adicionalmente, tener la glicemia alta no solamente va a empeorar el desarrollo de enfermedad periodontal, sino que va a predisponer a que el paciente diabético tenga muchas más bacterias en la cavidad, predisponiéndolo a otro tipo de enfermedades. Cuando la periodontitis se vuelve muy grave, puede generar pérdida múltiple de dientes. Y se ha estudiado este fenómeno de la pérdida de piezas dentales, no solamente desde el punto de vista estético, sino que también el hecho de que hayan pérdidas múltiples de dientes puede generar dolores en la articulación temporomandibular. Los pacientes van a tener un cambio en el patrón alimenticio. Lógicamente, cuando hay pérdidas dentales, la dieta tendrá que modificarse, pero se ha dicho incluso que esta modificación en la dieta puede generar por sí misma, de forma indirecta, otro tipo de enfermedades, la malnutrición, la obesidad, pero incluso generar diabetes o enfermedad cardiovascular, de manera que la pérdida dental no es solamente un tema estético, sino un tema funcional muy importante. En su experiencia, doctor Efraín, el tema de las pérdidas de piezas dentales, ¿cómo pueden afectar la salud general? Al principio le comentaba, ¿dónde se iniciaría la digestión del organismo? De una buena masticación. O sea, la buena masticación te da la posibilidad de triturar los alimentos, de no comer entero, como diría uno. Y a partir de la boca se inicia esa buena digestión. Entonces, si no tenemos una adecuada función masticatoria por ausencias dentales, por ende, nuestra alimentación y repercusión de consumir los alimentos casi enteros no van a asumir, no va el organismo a asimilar la cantidad de nutrientes que se requiere. Y era lo que el doctor decía ahora, o se va hacia el lado de la desnutrición o hacia el lado de la obesidad por estar comiendo en una forma no adecuada por estas ausencias dentales. ¿Qué se dice también de la enfermedad periodontal? Hay unos modelos experimentales muy bonitos que hablan que la enfermedad periodontal genera una inflamación no solamente local, sino que esos mediadores inflamatorios de la boca pueden circular a través del cuerpo, a través de la sangre. Eso genera un aumento de unas células llamadas inflamatorias, generalmente los macrófagos, que son unas células de defensas que se encargan de lo que vemos en los videos de programas de salud, que son las bacterias que son las células que se engullen las bacterias, esos son los macrófagos. Esas células generan muchas más sustancias proinflamatorias y han llegado a demostrar que muchas de esas sustancias inflamatorias pueden terminar lesionando aún más el páncreas, empeorando mucho más la secreción de insulina y por tanto empeorando la diabetes. Entonces un mensaje muy grande que habría que dejar hasta ahora es que todo paciente diabético con mayor razón debería tener un adecuado control dental porque una periodontitis maltratada puede empeorar el control de su enfermedad.
Vamos ahora a hablar de la relación de las enfermedades dentales y las enfermedades cardiovasculares. Generalmente cuando hay manipulación de los tejidos de la boca, estas bacterias que hay allí pueden circular a través de la sangre. Entonces hay un término técnico que se llama bacteriemia, que significa bacterias en la sangre. Y hay un dato muy asombroso, y es que en muchas ocasiones, siempre que hay una manipulación de la cavidad oral, no solamente una extracción dental, sino una simple cepillada de los dientes puede hacer que estas bacterias que hayan en la cavidad oral circulen a través de la sangre. Por eso es importante, como lo comentó el doctor en un momento determinado, que los pacientes que tengan enfermedades de las válvulas cardíacas, especialmente aquellos que hayan tenido una cirugía de una válvula cardíaca, siempre que vayan a ser sometidos a un procedimiento odontológico, reciban una dosis de antibiótico adecuada, porque si tenemos en cuenta que las bacterias pueden ir a la sangre después de una manipulación del tejido dental, estas bacterias se pueden implantar en las válvulas cardíacas. Entonces aquí hay un gráfico donde mostramos lo que estamos hablando de válvula cardíaca y cómo las bacterias pueden implantarse allí generando un daño mayor y provocando una enfermedad conocida como la endocarditis bacteriana, que es una enfermedad muy grave que puede terminar afectando el corazón, y es una acción tan sencilla como que usted, como paciente, cuando consulta al odontólogo, si está operado de una válvula cardíaca, le advierta a su odontólogo que usted tuvo ese procedimiento para que el odontólogo formule el medicamento adecuado. Usted, en su experiencia, doctor, ¿qué tanta influencia en su vida cotidiana ha visto de una manipulación dental y una infección cardíaca de esta naturaleza? Como bien lo dijiste, Julián, la bacteremia se produce con un simple cepillado. Entonces, si una persona tiene un factor de riesgo, que puede ser una cardiopatía congénita porque nació con algún defecto del corazón o tuvo un daño cardíaco para hacer un reemplazo valvular, es muy alto. O sea, el 85% de los pacientes que hacen esta bacteremia sin una profilaxis pueden desarrollar la endocarditis bacteriana. Entonces, hoy en día se ha hecho mucha publicidad, sobre todo desde los centros de trabajo odontológico y cardiovascular en conjunto. Hablábamos ahora de lo que son los trabajos en equipo, de trabajos multidisciplinarios. Ningún odontólogo, creo que hoy en día, manipule una persona que sea consciente que haya sido operado y no ha sido reportado para que no le hagan una profilaxis dental previa antes de cualquier procedimiento, porque es un factor de riesgo y eso se convierte en una enfermedad que puede causar con la vida del paciente, porque una simple bacteriemia, la boca, por mucho que usted se cepille, por mucho enjuague que usted se haga, siempre va a estar llena de bacterias, siempre. Eso es un factor. O sea, mientras esté usted vivo, ahí va a haber las bacterias. Pero esas bacterias viven en un estado, como diríamos ahí, relajadas, sin producir problemas. Pero si usted le produce algún daño cepillado y tiene un factor de predisposición, puede causarle un grave problema. Por eso la recomendación es, si tengo esto, si tomo esto, informarle al odontólogo lo que tengo, lo que tomo, de lo que sufro, de lo que padezco, para que tenga las precauciones necesarias de tomar las medidas cuando se le va a hacer cualquier simple tratamiento, así sea una limpieza dental. Además de la endocarditis o la infección de la válvula cardíaca, también se ha encontrado una asociación muy importante entre la enfermedad dental y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces es claro que ya muchas investigaciones empiezan a mostrar cómo los pacientes que tienen enfermedad periodontal pueden desarrollar a mediano o a largo plazo una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué motivo? Porque esas bacterias que viven allí generan una estimulación permanente sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico produce una cantidad de sustancias inflamatorias que van generando un daño sobre los vasos sanguíneos, y esos vasos se pueden alterar tanto que pueden generarse infartos a mediano y largo plazo. Entonces es un tema muy importante. Se dice que hay un 25% más de riesgo en desarrollar enfermedad cardiovascular cuando usted tiene enfermedad periodontal. E incluso hay unas investigaciones muy bonitas que muestran que cuando la enfermedad periodontal compromete también esta pérdida ósea, se puede generar mayor enfermedad cardiovascular y un aumento de la arteriosclerosis.
Incluso no solamente la enfermedad periodontal, sino el hecho de ser edéntulo, es decir, de empezar a perder piezas dentarias, van a aumentar sensiblemente el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. A continuación vamos a hablar de la osteoporosis y vamos a hablar de algunas precauciones que hay que tener, que es algo que no tenemos muy en cuenta muchas veces con relación a los medicamentos que se usan en la osteoporosis. Rápidamente recordar que la osteoporosis ocurre en 1 de cada 3 mujeres y en 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años, que hay una serie de factores de riesgo para desarrollar osteoporosis como la predisposición genética, como un estilo de vida sedentario y la baja actividad física, ser mayor de 45 años, y que el problema de la osteoporosis es que la calidad del hueso disminuye, es una calidad más baja de hueso que genera mayor riesgo de fracturas. ¿Cómo se pudiera evitar esto? Se dice que una dieta adecuada, el uso de productos lácteos, un descanso adecuado, los suplementos de calcio y vitamina D, no fumar y limitar el consumo de alcohol pueden prevenir la osteoporosis. La osteoporosis se detecta a través de unas pruebas de laboratorio, de la densitometría ósea generalmente, pero también se puede encontrar signos de osteoporosis en los exámenes orales y en los rayos X dentales, y se dice entonces que hay una relación estrecha entre metabolismo óseo y salud bucal. Doctor Efraín, ¿usted ha llegado a sospechar que un paciente tenga osteoporosis sin diagnosticar a través de su experiencia? Sí, claro. Nos llamaba mucho la atención que se presentan muchos casos en personas jóvenes, en mujeres jóvenes, en mujeres después de 40 años y que han tenido una actividad de deporte muy fuerte, por decir algo, han sido unas deportistas y que ya después de los 40 años merman un poco su actividad de ejercicio, comienzan a presentar aflojamiento dental y la encía se retrae mucho. Entonces ellos consultan porque se les ve muy largo el diente, pero realmente lo que están perdiendo es el hueso de soporte. Entonces los dientes se van viendo más largos porque lo que se está viendo también es parte de la raíz. Ese es uno de los principales indicios o indicativos de una osteoporosis cuando el paciente no tiene una enfermedad periodontal, cuando no tiene unos factores locales como cálculo y esas cosas. Entonces sí hemos diagnosticado personas a través ya pues de los rayos X y le manda a uno también la densitometría para verificar que no solamente el cuadro se está presentando en la boca, sino que lo tiene en forma generalizada. Hemos alcanzado a diagnosticar personas por ese signo clínico, o sea, alargamiento de los dientes, pérdida de la estructura del soporte y movilidad dental. Son los signos característicos de la osteoporosis que se pueden detectar desde la boca. Hay un medicamento que puede sonar familiar, que es el alendronato, por ejemplo, que se usa en pacientes con osteoporosis. Hay un grupo de medicamentos que llaman los bifosfonatos a manera de información, que lo que hacen es reducir un grupo de células que se encargan de alguna forma remodelar el hueso, hacer un proceso que se llama resorción ósea. Este medicamento lo que hace es atrapar este grupo de células e impedir que estas células no se coman el hueso. Esto es lo que se busca con este tipo de tratamientos. Sin embargo, en algunas ocasiones, afortunadamente no muy frecuentes, pero suficientemente graves como para comentarlo entre ustedes, algunos de estos bifosfonatos, cuando se usan a largo plazo y a dosis altas, pueden generar una enfermedad llamada osteonecrosis. Osteo de hueso y necrosis de muerte del hueso, es decir, que los huesos de la cavidad oral pueden experimentar muerte y literalmente deshacerse. Esto generalmente ocurre luego de un procedimiento odontológico en un paciente que está consumiendo el medicamento y que además posiblemente lleve muchos años usando ese medicamento sin ninguna precaución. Doctor, ¿qué tan frecuente es esto? Pero ¿qué tan dramática ha sido su experiencia como médico que atiende este tipo de patología? Es una experiencia muy dura, o sea, muy dura porque estos pacientes al principio no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. El doctor Julián dice, estos son drogas nuevas realmente que se están aplicando y que esta enfermedad para nosotros era desconocida. Y tratábamos esto como si se estuviera tratando de una osteomielitis, que es la otra enfermedad relacionada con la inflamación del hueso.
Por eso se denomina ahora osteonecrosis, porque no es necesariamente una inflamación originada en las bacterias o por un producto de una infección, sino por falta de la irrigación de ese hueso. Ese mismo tipo de célula lo que hace, de medicamento, lo que hace es que vuelve el hueso como si fuera una piedra totalmente, porque no está remodelado. Entonces la irrigación, o sea, el flujo sanguíneo hacia allá es más difícil. Entonces se pierde la superficie de soporte, que sería en este caso la encía, expone el hueso al medio ambiente y eso genera mucho dolor. Dolor, disconfort, mal aliento. A mí se me había olvidado mencionar ahora lo que son los malos alientos. Los malos alientos también son cosas que repercuten en la salud general, en la interactuación de las personas entre sí y son productos de las enfermedades periodontales, del desaseo, de la mala higiene oral y de todas estas cosas. Cuando una persona se presenta para manejo de una osteonecrosis, realmente eso es muy difícil el procedimiento que se está haciendo. Tanto que todavía no se ha puesto de acuerdo la ciencia en general o la medicina en general cómo es el tratamiento. Estamos haciendo manejos paliativos, tratando de recuperar y retirar el hueso que está expuesto, cubriéndolo con tejido, dándole soporte de oxígeno hiperbárico, haciendo estimulación a través de láser de baja densidad, estimulación con ultrasonido. ¿Por qué? Porque es que lo que se intenta es volver a oxigenar ese hueso que está necrótico, que está viejo. Pero no lo podemos retirar del todo porque seguiría, o sea, usted quita aquí y el de al lado ya se comienza a necrosar inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Personas, familiares o alguien que yo oiga que va a ser sometido a estos tratamientos de los bifosfonatos, lo primero que debería hacer el médico tratante es decirle, vaya donde el odontólogo, que le revise la boca y me lo deje 1A, que no tenga un foco séptico, como les mostré en la diapositiva esa de lo que se denomina un foco séptico, raíces abandonadas, muelas cariadas, dientes móviles, eso tiene que ser eliminado, porque apenas usted comienza a consumir este elemento, esta sustancia, se presenta el riesgo de esta osteonecrosis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para producir la osteonecrosis? Generalmente cuando el medicamento es usado por vía intravenosa, también cuando es un uso prolongado. Recordemos que un medicamento para la osteoporosis, una familia de medicamentos no puede ser usada por más de 5 a 7 años. Generalmente a los 5 o 7 años ya habría que cambiar de medicamento para la osteoporosis. Un tratamiento para cáncer simultáneo al uso de este medicamento, que hayan extracciones o implantes dentales durante el uso del medicamento, como lo mencionó el doctor, que haya una enfermedad dental previa o que haya consumo de alcohol o tabaco simultáneo o que haya definitivamente una enfermedad cancerosa. Es importante decirles que no es que el medicamento lo deba dejar de consumir si lo está tomando, sino que hay que hacer un énfasis especial en algo que a veces ignoramos y es la importancia de una salud oral adecuada para poder iniciar este tipo de tratamientos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que antes, como decía el doctor, de usar los bifosfonatos, la persona reciba una adecuada evaluación odontológica, haya una adecuada intervención antes de embarcarnos en este tipo de tratamientos. Vamos llegando entonces al final de esta conferencia, de esta conversación, no sin antes insistir en algunas conclusiones y recomendaciones. A manera de cierre, doctor Efraín, ¿usted qué le recomendaría a nuestro público en esta tarde? Quizás es hacerle unas preguntas al mismo público en general. ¿Cuántas personas aquí tienen diabetes, por decir algo? ¿Cuántas personas aquí tienen problemas cardiovasculares? ¿Cuántas personas están tomando bifosfonatos? Bueno, en términos generales, ¿cuál es la recomendación? De lo que nosotros hablamos aquí, ¿qué conocimiento tenían ustedes ya? ¿Cierto? Si lo tenían, perfecto. Si no lo tenían, comencemos a manejar este tipo de conocimiento. Primero, el autoexamen. Primero, la autovaloración. Si yo estoy en un programa de salud, ese programa de salud no solamente me cubre a mí de la parte médica, también me cubre de la parte odontológica. Entonces, ¿qué debo también hacer? Exigir que tenga un chequeo odontológico. A mí me duele una rodilla, enseguida voy del médico, pero me duele un diente, me lo aguanto porque me tomo una pastilla. No, también debo verificar de dónde viene ese dolor.
debo verificar cómo está mi estado de salud general y mi estado de salud oral. La primera recomendación que yo les haría, y me gustaría que les quedara a ustedes, es el autoexamen. Ahí se habla del autoexamen en las mujeres para mama, el autoexamen del hombre para los órganos genitales, verificar esto, otro. Y entonces, ¿por qué no somos capaces también de hacer un autoexamen de la boca, conocer la lengua, conocer sus movimientos, conocer los labios, su textura, su color, la posición de los dientes, si están móviles, si no están móviles? ¿Qué me está pasando? Entonces, cualquier enfermedad, ninguno de los que estamos aquí vamos a ser eternos. Algo le va a pasar a uno. Algo, nadie quiere que uno enfermarse, pero desafortunadamente el medio ambiente, los hábitos que tenemos, la alimentación inadecuada, los factores genéticos, los factores ambientales, nos van a causar algún problema. Ese problema podemos minimizarlo si somos conscientes y comenzamos a realizar el verdadero autoexamen, la verdadera evaluación de una salud oral. ¿Para qué? Para que estas complicaciones que nos habló el doctor Julián, de las enfermedades, de los trastornos cardiovasculares, de la diabetes, de la osteoporosis, sin mencionar otro listado por el lupus, las inmunosupresiones, las deficiencias nutricias, etcétera, nos puedan tener unos mejores resultados si a partir de la boca yo puedo mejorar mi condición sistémica. Yo creo que eso es una de mis recomendaciones particulares, doctor. Y finalmente, como internista y como médico que trata las enfermedades desde adentro, una recomendación muy importante es: si usted sufre de diabetes, si usted sufre de hipertensión, si usted sufre de una enfermedad crónica, es muy importante que su salud oral esté muy bien para que sus enfermedades se compensen. Entonces, si usted es un diabético que difícilmente se controla, ojo que puede ser que tenga una enfermedad periodontal que lo esté descompensando. Entonces, la boca también hace parte del cuerpo y, como dice el doctor muy claramente, es importante tener chequeos odontológicos adecuados, y yo creo que la idea es que ustedes salgan de aquí y pidan su control odontológico. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.